Hola a todos y a todas. Quería compartir con vosotros un mensaje que creo que está en la cabeza de muchas de las personas que vivimos en Badía. Estamos avanzando de fases, tenemos más libertad, podemos reunirnos, ver a nuestras familias, incluso hasta nos podemos sentar en una terraza a tomar una cerveza. Y es ahora más importante que nunca seguir manteniendo y cumpliendo todas las normas que nos dirigen las autoridades sanitarias. Hay muchas personas que cumplen y os lo quiero agradecer, gracias a los que os laváis las manos, gracias a los que mantenéis las distancias de seguridad, gracias a los que os ponéis las mascarillas, porque gracias a vuestro comportamiento estáis contribuyendo a reducir el efecto de la pandemia. De hecho, varios medios de comunicación locales han publicado que en Badía, a pesar de tener mucha densidad de población, estamos respondiendo de una manera mucho más positiva que los ayuntamientos que las ciudades de nuestro entorno. Pero quiero hacer un llamamiento a aquellas personas que no lo hacen, aquellas personas que no están haciendo un buen uso del espacio público y que no respetan las normas de distancia social y nos ponen en peligro a todos. Este llamamiento también va dirigido a los responsables de algunas personas menores de edad que también nos estamos encontrando, que están incumpliendo las normas de distanciamiento y que están haciendo un mal uso del espacio público. Quiero hacer una apelación a esos padres y madres porque somos los padres y madres los responsables del comportamiento de nuestros hijos. Además de apelar a la corresponsabilidad de la ciudadanía, desde el Ayuntamiento vamos a reforzar el servicio de limpieza, vamos a seguir trabajando para que la policía local siga poniendo sanciones. Hemos puesto muchas, más de 200 durante todo este tiempo de confinamiento y seguir actuando como hasta ahora. A pesar de que tenemos limitaciones de personal y que no todo el mundo cumple de la misma manera ni a todo el mundo le importa de la misma manera la aplicación de las multas y de las sanciones. También vamos a pedir el soporte de los Mossos d'Esquadra para que nos ayuden a hacer presión para luchar contra estos comportamientos incívicos puntuales que nos afectan a todos y a todas, porque no podemos arriesgarnos a perder todo lo que hemos conseguido gracias al buen comportamiento de la mayoría de la ciudadanía, ni tampoco queremos dar una imagen de nuestra ciudad que la mayoría de las personas que vivimos aquí no nos merecemos. Muchas gracias.